brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. ¿Qué te pasó? Papá, ¿qué te pasó? Hola, ¿cómo están? Soy el doctor José Paniagua y en esta ocasión me estoy atreviendo a compartir con todos ustedes una noticia de un amigo. Ya todos ustedes conocen la tragedia en República Dominicana, en la discoteca Jet Set. Yo conozco ese lugar. En mi juventud conocí de ese lugar, y aunque los temas que siempre tocamos aquí son temas cristianos, pero quiero hablar de este personaje de Ruby Pérez, que su nombre real es Roberto Pérez. En el barrio le llamábamos Robertico. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas en remembranza a ese gran cantante de nuestro país, República Dominicana. Y vuelvo a repetir, en nuestro programa Reflexión es para tocar temas morales, temas espirituales, temas de actualidad en el mundo de la teología, de la familia. Pero yo creo que no debo pasar por alto este momento, porque Ruby Pérez fue un amigo de infancia, y quiero hablar un poco sobre eso porque teníamos muchas cosas en común. Y permítanme irme a la presentación y luego regresar con ustedes para compartir sobre Ruby Pérez, y también enviar nuestras condolencias desde aquí, desde los Estados Unidos, al pueblo de Jaina, a todas esas familias también, y a todas esas familias que perdieron un ser amado en aquel lugar, quizás el lugar menos adecuado para un ser humano. Pero no vamos a tocar esos puntos en este momento. Vamos a hacer una remembranza de Ruby Pérez o Roberto Pérez. Regreso en un momento con ustedes. Con ustedes, soy José Paniagua, y en esta ocasión vamos a tener una programación quizá fuera de lo habitual, de lo que hacemos siempre. Pero creo que no puedo pasar por alto. Nuestro país está de luto. El presidente Rafael Abinadel declaró ya 3 días de duelo por la tragedia. Allí murieron varias personalidades, todos son importantes. Allí murió, creo que la gobernadora, si no me equivoco, de la provincia de Montecristi, en mi país, y también un pelotero de Grandes Ligas dominicano, como también nuestro amigo Ruby Pérez. Yo quiero hacer un poco de historia sobre Ruby Pérez, que estuvo también ligado al cristianismo en un tiempo. Nosotros vivíamos quizás en el peor de los barrios, que ahí fue donde yo desarrollé mi vida, en el peor de los barrios de los Bajos de Jaina, allá en la República Dominicana. Ese barrio se llamaba, o todavía se llama, Villapenca, que recuerdo que una vez llevé a mis hijos y les di una vuelta por todo el barrio donde nací, en la casa que me crié. Le hablé de la gente que allí vivía, y en este caso también, que es el que queremos tocar, es el caso de Ruby Pérez. Vivíamos en la misma calle, en el mismo barrio, y recuerdo como si fuera hoy cómo compartíamos cuando niños, jugábamos al baloncesto en unas canchas improvisadas que hacíamos todos allí. También recuerdo una vez, porque el mes de mayo, República Dominicana, no sé si todavía, en República Dominicana era muy popular el cazar cangrejos, y nosotros nos íbamos en el mes de mayo
a un campo que se llama todavía Nigua. Nos íbamos a Nigua a atrapar cangrejos. Y recuerdo que una de esas noches, siempre lo hacíamos de noche, una de esas noches frente al mar, vimos una cantidad enorme de cangrejos. Hubo un cangrejo que a Ruby Pérez le interesó y él corrió a atrapar el cangrejo, metió su mano izquierda, no recuerdo si fue la derecha o la izquierda, que metió en la cueva, y era un tremendo animal así de grande, y el cangrejo le atrapó la mano de esta forma a Ruby Pérez, y ese muchacho tiró un grito que yo creo que eso lo convirtió en cantante. Esa es una broma. Y son recuerdos de mi infancia con Ruby Pérez. Crecimos juntos. Creo que ellos vivían, su madrastra, su abuela, que fue la que lo crió, creo que vivían a 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que a unas 7 casas. Ellos vivían de nosotros, un poco más abajo de un lugar que era una bodega, que el dueño se llamaba Pedro Garcés, se llamaba el dueño. Y ellos vivían en una cuestecita allí en ese campo, en ese barrio. Y recuerdo que compartíamos mucho con él. Y ojalá que si la familia puede ver esto, que esto sirva para recordar esos momentos. Pero vamos a llamarlo de esta forma, como el mundo lo llama, esa gran estrella del merengue dominicano, Ruby Pérez, que ya conocemos la trágica noticia que murió en el derrumbe de esa discoteca en la República Dominicana, la discoteca Jet Set, que no es el mejor lugar para un ser humano estar allí. Pero no puedo pasar por alto que fue casi un hermano de infancia. Recuerdo que compartíamos bastantes, hasta nos íbamos a los montes a buscar, le llamábamos mamón a una fruta grande, y caimitos. Nos íbamos al campo a colectar ese tipo de frutas allá en ese pueblo, Villapenca. Villapenca quizá era el barrio más malo de toda la República Dominicana. Allí hasta la policía temía entrar. Y esto me trae a mí el recuerdo del papá, el padre de Ruby, que era uno de los malandros. Él era boxeador también. Era uno de los malandros que se peleaba incluso con la policía, el papá de Ruby. Y recuerdo que ese hombre vino a los caminos del Evangelio siendo boxeador. Él vino al Evangelio, y hasta donde tengo conocimiento, el papá de él murió hace un tiempo ya, pero fue pastor, se hizo pastor. Y quien trajo a el papá de Ruby Pérez al Evangelio fue el pastor Shori, un señor moreno que todavía yo lo recuerdo a sus hijos también. Y recibió al Señor con Shori. Y de ahí en adelante el papá de Ruby Pérez vino al Evangelio. Ruby Pérez también él fue cristiano en algún momento de su vida, pero los cruces de la vida, pues se dedicó al merengue, y su papá le apoyó, aunque era pastor. Su papá pastoreaba ahí en Herrera. Y yo quiero dejarle algunas imágenes del pueblo de Villapenca para que voy a buscar en YouTube, que quizás todavía, quizás alguien ha subido imágenes de ese Villapenca, de ese barrio, de esa época. Quizás voy a buscar algunas fotografías para que también podamos compartirla. Pero solo quiero en esta ocasión compartir sobre la trágica partida de Ruby Pérez. Permita Dios que Ruby Pérez allí dentro, en ese derrumbe, porque no creo que murió inmediatamente según unas informaciones, haya tenido esa gran oportunidad de reencontrarse con Dios, de reencontrarse con Cristo Jesús. E incluso él llegó a cantar en algunos lugares canciones cristianas. Y esto me trae a la memoria el coro Sojú de allá de la iglesia en Jaina. El coro Sojú era un coro precioso. Yo fui parte de ese coro, pero muy tímidamente. Yo recuerdo que ensayé para una sección, para entrar,
y me mantuve con algunos de los muchachos y me iba a las presentaciones, aunque nunca me paré al frente, pero yo estaba en el proceso de entrar en el coro con ellos, que fue donde comenzamos a conocer el talento del canto de Ruby Pérez, y también con la guitarra allí en el barrio, en las esquinas, nos poníamos a cantar en la casa de Nino, un muchacho de San Juan de la Maguana, que Nino también tocaba la guitarra y cantaba en el coro Sojú con su hermano. Y recuerdo que Ruby también y Nino, ellos, yo intenté aprender a tocar la guitarra con ellos. Me dieron algunas lecciones, pero mi corazón, mi mente parece que no, Dios no la puso allí para la música. Y hoy me he desarrollado en otras áreas. Ruby Pérez se desarrolló en el mundo artístico y alcanzó grandes logros en nuestro país. De Nino no he vuelto a saber, y no sé por qué nunca escuché a Ruby hablar de Nino. Y Nino fue un gran empuje para él. Comenzaron juntos en el coro Sojú con nosotros allí. Viajábamos a diferentes provincias. Y esto me trae recuerdos muy gratos con Ruby Pérez y el coro Sojú allá en los Bajos de Jaina. También puedo recordar a su esposa Inés, que también supe que murió. Inés, todavía esa casa donde vivía Inés, la esposa de él, todavía esa casa está ahí, aunque creo que es concreto ahora, una casa muy hermosa en madera. Pero él vivía no en la misma calle de Inés, sino un poco más abajo. Pero ellos se casaron y luego él vivía en esa casa que quedaba un poco más cerca de la casa donde yo vivía. Y fueron épocas muy interesantes. Ellos se desplegaron, él desplegó exitosamente en el mundo de la música, lo que lamento que casi toda su vida lo hizo fuera del Evangelio. Yo más tarde vine al Evangelio con el pastor Ulises López Santos Barrientos. Ellos fueron los que me recibieron en el Evangelio, y comencé entonces a desarrollarme como escritor. Logré desarrollarme también como pastor, como líder, conferencista internacional, y hasta el momento he publicado ya unos casi 30 libros que ya están por todo el mundo llevando el Evangelio, enseñando para la familia, liderazgo. Y en el caso de Ruby Pérez, y digo esto porque mucha gente niega sus pueblos, y nuestro pueblo Jaina vio nacer muchos líderes. Por ahí también el pelotero de Grandes Ligas, Cutá Pérez, aunque mucha gente no cuadraba muy bien con él por su tipo de personalidad. Tenemos también a Chicho Sibilio, ese gran basquetbolista que se desarrolló en España, una de las grandes estrellas del básquetbol en esos tiempos. También era de Jaina, el hermano de Chicho Sibilio, que también se llamaba Chicho Sibilio. Fernando Sibilio fue mi profesor. Allí hice la secundaria, el bachillerato con ellos. Ruby Pérez también tuvo contacto en toda esa área, en lo que es la educación, pero él quiso dedicarse a la música. Y yo puedo recordar todavía episodios muy agradables. Hay una canción que fue una de las canciones que popularizó y que dio a conocer, por lo menos en el pueblo y donde se movía el coro Sojú. Era la canción Ideal. Este muchacho Nino tocaba la guitarra, él también, Ruby Pérez, tocaba la guitarra. Y esa canción Ideal de una juventud, una canción preciosa con unas letras muy preciosas, y allí pudimos disfrutar de la calidad de voz que este muchacho tenía. Una canción que la elevaba a unos tonos increíbles. Ideal de una juventud. Hablaba de esfuérzate, sé feliz, lucha por tus ideales, lucha por lo que quieres. Y eran tiempos difíciles en esa época. Acabábamos de salir de una dictadura, y creo que estaba en el gobierno también Joaquín Balaguer, que fue un tanto dictador también en nuestro país. Fueron momentos muy duros, y esa fue la época en que pudimos compartir y crecer juntos en el mismo barrio. Y
Tengo muy buenos recuerdos de Ruby Pérez. Yo nunca había hecho esto, nunca había hablado de él y me sentí, aquí en casa ahora me sentí motivado a grabar algo para remembrar un poco la vida de Ruby Pérez, la partida de Ruby Pérez. Fue una gran persona, nunca negó su pueblo. Yo recuerdo que una vez yo estaba por la avenida Luperón poniéndole gasolina a mi vehículo y él llegó, yo no sabía que era él, y él llegó allí y voy a decir, allí en el barrio a mí me decían Chichi, y yo estoy poniendo gasolina, él llegó, él me reconoce, ya él estaba en el mundo de la fama artísticamente, y me ve poniendo gasolina, él también está poniendo gasolina, y me dice, así, él era muy espontáneo, y me dice, muchacho del carajo, Chichi, ¿cuánto tiempo? Y se lanzó encima y nos dimos un abrazo, compartimos un poco. Pero era una persona muy agradable. Creo por eso en nuestro país la gente aprendió a amar a Ruby Pérez. Nunca negó a su gente, siempre hablaba de su jaina, hablaba de Villapenca. Y nosotros crecimos juntos con Ruby Pérez. Él tuvo un accidente también que creo que escuché a un periodista hablar que un carro lo accidentó. Y no fue un carro, porque para nosotros un carro es un vehículo de 4 puertas. Fue una camioneta que era propiedad de un supermercado que había en la María Trinidad Sánchez, un poco más abajo del mercado popular de allá de los Bajos de Jaina, un poco más abajo donde estaba la iglesia católica central del pueblo. Una camioneta de ese supermercado fue la que lo invistió. Alguna gente decían que él tenía una prótesis. Él no tenía prótesis. En el accidente él perdió la movilidad de su pierna, pero no tenía prótesis. Y recuerdo las peripecias. Estuvo casi 2 años en un hospital recuperándose y el muchacho salió y se levantó. Y sí me consta cuando lo escucho hablar de su testimonio de que a veces no tenían para comer, eran días sin comer, y eso era común allí. Allí la única empresa que teníamos para los hombres de familia ganarse la vida era el ingenio azucarero, que después más tarde yo llegué a trabajar allí en el departamento de nómina. El papá de él también trabajaba como pintor, era quien pintaba las chimeneas, que esa cosa tiene como 30 metros de altura. Nadie, era uno de los únicos hombres que se atrevió a trabajar, a coger ese trabajo, pintando las chimeneas, la chimenea del central azucarero de Jaina, que todavía eso está ahí, creo que está abandonado. Voy a poner algunas fotos también, creo que tengo fotos del ingenio de Jaina para recordar. Solo quise compartir con ustedes porque creo que es hermoso y enviarle nuestras condolencias a la familia, a sus hijos, a sus amigos, al país también, por esta tragedia. Y vuelvo a repetir esto, permita Dios que Ruby Pérez, o Robertico, como nosotros le decíamos en el barrio, a Roberto Pérez, que haya tenido un reencuentro con Dios en esa tragedia, en esa discoteca. Y vuelvo a repetir esto, quizás no fue el mejor lugar para un ser humano encontrar, pasar a la vida eterna. Quizás no es el mejor lugar, porque cuando se está allí, pues obviamente que difícilmente una persona que tenga a Cristo Jesús en su vida va a estar en un ambiente como ese, y quizás no los estoy juzgando, estoy hablando de forma práctica. Y sé que murieron varias personas de Jaina, de donde yo soy también, esperando que Dios lleve consuelo a toda esa gente y que muchos de ellos hayan logrado tener un encuentro con Dios si tuvieron la oportunidad. Y vuelvo a reiterar mis condolencias a toda la familia de Ruby Pérez. Quizás no me conozcan, sus familias inmediatas no me conozcan, pero sí fui un amigo de la infancia de Ruby Pérez junto con Nino y todo ese grupo de muchachos que estaban en el coro Sojú de allá del pueblo.
compartimos bastante. Muchos de ellos se desarrollaron en otras áreas. Ruby Pérez en el arte de la música, el canto. Yo me desarrollé en el área del periodismo y la publicación de libros. Y doy gracias a Dios por esa gran oportunidad que Dios me ha dejado. Puedo decir que voy a dejar un legado para los seres humanos el día que parta con el Señor. En la actualidad estoy trabajando en el pastorado en la ciudad de Connecticut. Si alguno de ustedes viene a Connecticut, en la ciudad de Waterbury, allí estamos a la orden en el pastorado, trabajando con la familia, trabajando en terapia familiar, trabajando con la juventud y llevando conferencias a diferentes partes del mundo sobre liderazgo, familia, evangelismo y formando líderes para el evangelio. En el caso de Ruby Pérez, pues se desarrolló en el ambiente de la música. También sé que se convirtió también en un ayudador para aquellas personas que estaban en necesidades. Familia de Ruby Pérez, o de Robertico, como nosotros lo conocimos en el barrio, para todos ustedes nuestras condolencias. Soy el pastor José Paniagua, esperando que esta remembranza refuerce el ánimo de los familiares de Ruby Pérez. Nos vemos en la próxima.